tardes, buenos días, buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Bueno, mi nombre es Pablo y soy tu coach. Excelente, muy bien, vamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Sí? Podemos decir que el miedo es una constante en nuestra vida, es algo que va a estar permanentemente acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Hoy te voy a dejar abajo en la descripción de este video después dos links muy interesantes. Uno hablando acerca de cómo el miedo existe aún hasta en nuestra pequeña infancia, hablando de 6 meses, un bebé de 6 meses, niños de 6 meses, ¿sí? Sobre los cuales se hicieron estudios muy interesantes y obtuvieron resultados mucho mayor todavía. También vamos a hablar acerca de cómo brevemente podemos enfrentar estos miedos a través de tres técnicas o tres teorías o tres prácticas, ¿sí? Que pueden ayudarnos mucho a poder enfrentar nuestros miedos y empezar a tener gestión sobre esta emoción tan poderosa en nuestra vida. Empezamos. Muy bien, antes de comenzar a hablar de cualquier cosa sobre el miedo, te quiero pedir dos favorcitos. El primero, como dice un humorista argentino, una sola, dos cosas te quiero pedir. Suscríbete y dale like. ¿Sí? Es muy importante para el canal, estamos recién arrancando. No te das una idea el pedazo de miedo que tengo al arrancar este canal. De hecho, antes de venir a sentarme acá a grabar esto, le dije a mi esposa, estoy con muchísima vergüenza. ¿Sí? Esto es importantísimo que podamos concientizarlo, llevarlo al plano de la realidad, declararlo, como decimos en el coaching. Bien, la declaración nos ayuda a tener mayor aceptación de la situación que estamos viviendo, nos puede dar mucha más luz y mucha más capacidad para poder resolverla. ¿Sí? Salimos del control que ejerce el miedo sobre nosotros y pasamos al plano del razonamiento para poder empezar a gestionar esa emoción. Dato muy interesante. Empecemos. Metus. ¿Qué quiere decir metus? Metus en latín es miedo. Es importantísimo que cada vez que nosotros podamos dirigir nuestra terminología o hablar con alguien o con nosotros mismos, que yo creo que es una de las conversaciones más importantes que podemos tener en nuestros días o en nuestro día, una conversación con nosotros, vamos a entender cómo hablamos. ¿Sí? Como coach ontológico, básicamente nosotros ayudamos a las personas a que entiendan el concepto de la terminología que están usando al hablarse a sí mismo. ¿Sí? No es lo mismo tener que ser. Entonces vamos a empezar a tratar, a medida que vayan pasando videos y videos y videos en este canal, a establecer diferencias muy sanas para tu comportamiento lingüístico con vos mismo. ¿Sí? Recordemos, no podemos cambiar lo que está afuera sin cambiar lo que tenemos dentro. Entonces, vamos a empezar a poder instrumentar en nuestras vidas de manera personal, como yo lo he hecho, lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo, a instrumentar nuevos conceptos lingüísticos, ¿sí? Tal vez olvidados, ricos todos en sí mismos y que nos permiten a cada uno poder dirigirnos a nosotros mismos de maneras totalmente distintas. ¿Sí? La palabra miedo viene del latín metus, ¿sí? Que significa alteración del ánimo. Esta alteración del ánimo se puede dar por dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Puede ser una que sea totalmente imaginaria o una real. Ejemplos cortitos. Me da miedo imaginarme ir a declararle mis sentimientos a esa chica o a ese chico que me gusta, porque no sé si me va a decir que soy feo, que soy gordo, que soy petizo, que soy muy alto, que no me gusta o que tengo la oreja más chica que la otra y no sé. ¿Sí? Me pueden dar 2 millones de miedos imaginarios. ¿Sí? Y ese miedo me puede paralizar, me puede hacer correr de la situación, alejarme por completo, ¿sí? O
ir y atacar, a ver qué pasa. Sí. Ahora, eso es un miedo imaginario. Un miedo real es que, por ejemplo, yo estoy andando en bicicleta, aparece un perrito bastante importante, grandecito, peludito, con muchos dientes, ¿sí? Y empieza a ladrarme y a seguirme y a seguir el talón, el talón, el talón. Y si yo freno, sé que en algún momento, tal vez por inercia o por lo que sea, el perro puede llegar a morderme. Bien. ¿Por qué digo que eso es una situación real? Porque el perro me está corriendo y me está ladrando y me está diciendo que me vaya de ahí porque es su territorio y se siente, no sé, atacado por mí tal vez o por la bicicleta, desconozco. Bien, esas son situaciones reales en las que el miedo altera nuestro ánimo, ¿sí? Y nos cambia por completo. Fisiológicamente aparecen algunos datos interesantes en nuestro cuerpo con respecto al miedo, ¿sí? Nuestras pupilas se dilatan, nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido, lo que se llama taquicardia, empezamos a estar taquicárdicos, ¿sí? Y empieza nuestros pulmones a respirar mucho más ágil, empezamos a hiperventilar, ¿sí? Hay dos hormonas que se producen a nivel neuronal, que es la adrenalina y el cortisol, que producen que todo esto pase. ¿Para qué? Para que nuestros ojos vean mejor todo el panorama, ¿sí? Para que nuestros músculos puedan correr con más fuerza o atacar con más fuerza, ¿sí? Y para que en el caso de la respiración, para que podamos tener mucho más oxígeno en nuestras fibras musculares en el caso de que se tenga que desarrollar alguna pelea o una huida inminente, veloz y rápida, ¿sí? Esas son reacciones físicas normales que podemos tener ante una situación de miedo real o imaginaria. ¿Tá? ¿Por qué digo esto? Porque nuestro cerebro puede generar las mismas sensaciones reales que imaginarias, ¿sí? Entonces, yo puedo imaginarme que un león me está comiendo y cómo actuaría. Perdón, que un perro me está atacando y cómo actuaría yo. Bien. ¿Me puede pasar en la vida real? Sí, también. Y se van a prender en mi cerebro las mismas zonas y mi cerebro va a tener las mismas reacciones y va a generar los mismos neurotransmisores y va a generar la misma cantidad de hormonas para que yo pueda salir de esa situación. Más de una vez, cada uno de ustedes ha estado tranquilo, plácido, sentado en su casa, ¿sí? Y ha pensado en alguna situación un poco complicadita y ha empezado con taquicardia, con hiperventilación, ¿sí? Nos ha pasado, ¿no? A varios. No es algo de lo cual estemos exentos. Bien, hay algunas razones biológicas, podríamos decir, que hacen que el miedo sea natural. Ahora, hay un estudio muy interesante, en la descripción del video te voy a dejar el link para que lo chusmees. eh, un estudio muy interesante que se hizo en Alemania en el año 2017. ¿Sí? Se tomaron a un grupo de bebecitos de 6 meses cada uno de ellos, ¿sí? Y se les empezaban a mostrar imágenes de florcitas, todas coloridas, pececitos hermosos, ¿sí? Cachorritos, todas cosas que a uno grande le dan ternurita, ¿sí? De otros bebecitos, de paisajes, cosas bellas. Luego de eso, ¿sí? Se empezaron a mostrar a los niños otro tipo de fotos. Escorpiones, víboras, arañas. Vos podés decir, qué cruel. No, simplemente se les estaba exponiendo a imágenes que más adelante en su vida ellos iban a tener contacto. Bien. Ahora, lo interesante de esto es cómo reaccionó el cerebro de cada uno de estos niños ante las imágenes tiernas y ante las imágenes que a nosotros adultos entendemos hoy que pueden generar peligro de vida. Bien. Ahora, ¿qué puede entender un niño de 6 meses? Si es peligroso para su vida o no una araña o un cachorrito, una florcita o una planta carnívora. ¿Qué puede entender él? Bien, hay algo con respecto al miedo muy interesante que hoy quiero que podamos tocar, ¿sí? Que es el miedo evolutivo o original o intuitivo. ¿Sí? Los niños desarrollaron taquipnea, hiperventilación, desarrollaron un aceleramiento de su ritmo cardíaco y dilatación de pupila. Las tres mismas reacciones físicas, ¿sí? Que una persona adulta puede llegar a tener biológicamente en una situación real de miedo. ¿Sí? Como escucharon, los niños desarrollaron las mismas condiciones biológicas que una persona adulta en una situación real de miedo. ¿Sí? Ahora decís, ¿cómo puede ser esto? Fantástico. Esto les dio la pauta a estos investigadores, a estos neurocientíficos, de que el miedo tiene un origen evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Nace con nosotros. ¿Sí?
porque esta parte del cerebro que habíamos hablado antes, esta parte reptiliana del cerebro, hace que nosotros nos preparemos para la supervivencia, ¿sí? Como habíamos dicho, correr, gritar, huir, atacar o paralizarnos. Bien, este es un tipo de miedo. Bien, dijimos que este era el miedo de origen evolutivo o miedo instintivo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿el miedo se puede aprender? ¿Has aprendido a tener miedo? ¿Tú, en algún momento de tu vida, aprendiste a tener miedo a algo? ¿Qué fue a lo que le tuviste miedo? Hoy, a tu edad adulta o en tu juventud, ¿sigues teniendo ese miedo en tu vida? ¿Has aprendido a vivir con ese miedo? ¿Le has dado lugar en tu vida a ese miedo? Si es así, vamos a hablar de cómo se aprenden los miedos. El miedo aprendido. Cuando nosotros vemos un bebé que nos sonríe y que nos dice, oh, a ver, no nos dice nada un bebé, pero nosotros le sonreímos, le jugamos, piti, 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 y el bebé hace exactamente lo mismo, empieza a tener reacciones. Eso en neurología se llama neuronas espejos. ¿Qué hace el niño? El niño copia lo que ve que nosotros estamos haciendo. No nos responde, está emulando, está copiando, ¿sí? El niño no sabe lo que es sonreír, simplemente ve que nosotros lo hacemos y él lo hace, ¿sí? El niño no sabe lo que es hablar o gritar, simplemente ve que nosotros elevamos la voz, que estamos emitiendo sonido y él hace lo mismo. Por eso vemos a veces a los bebés que los charlamos, hola mi amor, y empieza, ¿sí? Está imitando, sus neuronas espejo hacen que emule nuestro comportamiento, ¿sí? El miedo aprendido, básicamente, se debe gracias a estas neuronas espejo, ¿sí? Muchas veces, pensemos en esto, ¿cuántas actitudes tenemos nosotros basadas en un miedo que nunca hemos vivido? ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decirte, a mí nunca me mordió un perro. Bien, yo no sé lo que es el dolor de un perro, no sé lo que es ser atacado por un perro, nunca me mordió un perro. Pero, bien, a mi papá sí. Entonces mi papá durante mi infancia, cada vez que salíamos a correr, a caminar o a pasear juntos, y había algún perro suelto en la calle que de pronto venía a atacarnos, él me protegía, ¿sí? Y evitaba que yo sufriera algo que él había pasado. Por lo tanto, como a mí nunca me mordió un perro en la vida, yo tengo la misma actitud de protección sobre mis hijos, ¿sí? Ahora, ese es un miedo aprendido. Yo no tuve la oportunidad, o por suerte, de vivir lo que se siente que un perro te muerda, ¿sí? Ese momento tan violento, tan feo capaz, ¿sí? Mi papá sí. Entonces mi papá, al haber aprendido un miedo de forma explícita, de forma real, de forma vívida, él evitó que yo aprendiera eso, pero me enseñó a aprender un miedo. Me estoy haciendo entender, ¿no? ¿Me estás entendiendo? Sí, yo sé que sí. Ese es uno de los miedos más básicos que nosotros tenemos, ¿sí? El miedo aprendido. Bien. Muchas veces no tiene un fundamento lógico, pero lo tenemos. Bien. Como dijimos, el miedo es una emoción muy fuerte, muy poderosa en nuestras vidas, ¿sí? Y nos ayuda o a correr, a parar o a atacar, ¿sí? Todos instintos de supervivencia. El otro tipo de miedo que podemos decir que se divide en dos es el miedo por asociación. Asociación indirecta y asociación directa, ¿sí? ¿Qué quiere decir asociación directa? Yo un día estaba paseando plácidamente con mi novia por un parque y nos robaron el celular, ¿sí? Entonces, cada vez que yo pase por ese parque, voy a decir, ahí me robaron el celular, ahí me pasó esto, ahí tuvimos una tarde del demonio, la pasamos re mal, ¿sí? No quiero saber nada con ese parque y no me aparezco. Yo, por asociación directa, tengo miedo en ese lugar. Bien. Ahora, hay otra cosa que se llama asociación indirecta, ¿sí? La asociación indirecta puede ser que alguien haya pasado la misma situación, me la contó y yo por asociación indirecta digo, no, a ese lugar no voy. Bien. Puede ser que yo haya vivido la situación, por lo tanto mi miedo es directo con la situación,
O puede ser que un amigo fulano, sultano o mengano haya vivido esa situación, me la comentó y yo por asociación indirecta a ese lugar no voy. ¿Cuántas veces decimos, ah, no, yo a ese lugar no voy porque es peligroso? ¿Te pasó algo alguna vez? No, pero me dijeron que... ¿Sí? Ese es un tipo de miedo de asociación indirecta. Otro tipo de miedo, el cuarto, ya vamos cuatro, acuérdense que tenemos el miedo original, podríamos decirle, o evolutivo, instintivo, ¿sí? Que es el primer miedo, el segundo que es el miedo aprendido y el tercero que es el miedo por asociación directa o indirecta y el cuarto es el miedo por evitación. Lo que a ustedes les parezca gracioso, este es el miedo más normal y más común que todo ser humano y bicho en la vida tiene. Asociación, perdón, por evitación. A ver, muchachos, muchachas, a esto también se lo conoce como procrastinar, ¿sí? El procrastinar, famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sí? El miedo por evitación es el miedo al qué dirán, es el miedo al cómo me va a ir, es el miedo a un montón de cosas que no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿sí? Pero nuestra imaginación las hace real, no las vuelve a la, no las vuelve, a ver, las hace real en nuestra mente, no en la realidad física que estamos viviendo a diario, ¿sí? Entonces, este es el miedo más común que nos evita y nos impide literalmente avanzar y progresar en nuestro desarrollo personal, ¿sí? Como coach me he visto personalmente enfrentarme a mí mismo con muchos miedos por evitación. ¿Por qué no hago esto? A ver, Pablo, ¿por qué no lo haces? Sí, y yo decía, no, no sé qué, sí, pero a ver, si lo harías, ¿cómo te diría? Y mal. ¿Pero por qué mal? Y porque no tengo esto, me falta, no llego, no que, oh, y arrancamos. ¿Sí? Los miedos por evitación vienen por 2 millones de excusas. Hasta que aprendí dónde estaba mi problema en el miedo por evitación. Y es en la forma en que yo me estoy preguntando. Volvemos otra vez al principio, unos minutitos atrás, en donde yo les había dicho a ustedes, el coach ontológico te enseña a cómo expresarte de una mejor manera, ¿sí? Mientras más por qué yo les meta a la mente mía, ¿sí? Tuya, mientras más por qué vos le metas a tus conversaciones personales, más justificaciones vas a tener para no hacer algo, ¿sí? Cambia el por qué por el para qué. Cuando yo entendí esa fórmula mágica, muchas cosas en mi vida personal empezaron a tener otro tipo de nivel, ¿sí? El desarrollo personal es básico para el progreso y la felicidad de todos en esta existencia, ¿sí? No nos preguntemos para qué, porque automáticamente nuestro cerebro empieza excusa, 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 excusa. No, cortémoslas con el para qué. Perdón, cortémoslas con el por qué, ¿sí? Preguntémonos de ahora en adelante, ¿para qué estoy evitando esto? Para no tener miedo. ¿Miedo a qué? Y miedo a que eso, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y empecemos a pensar, ¿sí? Como dije al principio, la aceptación de un miedo, el declarar que yo acepto que tengo un miedo, me sirve para poder tener más luz respecto de la situación que estoy viviendo, ¿sí? Y tener mucha mayor agilidad en imaginarme situaciones que pueden resolver, estrategias, ese miedo, ¿sí? Sigamos. El miedo por evitación. Querida comunidad, queridos amigos, queridos compañeros, hermanos de la vida existencial, no sé, el miedo por evitación creo que es el más común que todos podemos tener. Evitamos hacer algo por miedo. Empecemos a pensar en qué estoy evitando hacer y para qué lo estoy evitando. Para progresar, para desarrollarme, para mejorar, para tener el éxito que hasta ahora en 15 años no he podido lograr. Vamos, avancemos. Otro tema que solamente quiero tocar en forma de concepto, no voy a hablar de esto porque no soy psicólogo, no soy psiquiatra y el coach no medica, no diagnostica, solamente te ayuda a entender cómo vos te estás hablando a vos mismo, ¿sí? ¿Cuál es tu relación con vos, con tu mente y con tu cuerpo, ¿sí? Con vos mismo desde lo emocional, desde lo espiritual, con tu mente desde lo cómo estoy pensando, cómo me estoy hablando, ¿sí? Y con tu cuerpo desde qué estoy haciendo yo con mi cuerpo
para encontrar o para unir estos tres círculos o estas tres áreas importantes en mi vida. ¿Sí? Equilibrio. Las fobias, a ver, ¿qué te puedo decir de las fobias? Las fobias son como el miedo llevado a un nivel de irracionalidad y descontrol absoluto. ¿Sí? Es difícil para un coach poder manejar a alguien con fobia, por lo tanto para eso hay personas especializadas que se dedican pura y exclusivamente a atender a pacientes fóbicos, ¿sí? Psiquiatras y psicólogos. Eso es todo lo que voy a decir, porque no hay mucho más, no hay mucho más. No puedo hablar, no puedo, a ver, podría ampliar más el tema, pero ya estaría entrando en un campo del cual yo realmente no conozco, y sí hay profesionales que han estudiado muchísimos años y se han especializado en esa cantidad de años en poder atender a pacientes fóbicos, ¿sí? Ahora, para ir redondeando ya y para ir dándole un fin a este video, a esta charla, te agradezco muchísimo por haber estado, ¿sí? Recordá, por favor, suscribirte y darle un like al canal. Es importantísimo para mí y para la comunidad que va a estar empezando a seguirnos y a viéndonos de ahora en más, ¿sí? La pregunta es, ¿el miedo se puede aprender? Sí, hemos visto que sí, que se puede aprender. Tenemos dos grandes grupos de miedo. El instintivo, que ya vimos que es el evolutivo, nace con nosotros, ¿sí? Y los aprendidos, ¿sí? Tenemos el que podemos aprender, el que podemos emular copiando comportamiento de otras personas, de asociación directa o indirecta, y el de evitación, ¿sí? Ese es un miedo bastante común e interesante. Bien, ahora, la pregunta del millón, digamos, la pregunta poderosa, como decimos en coaching, o la pregunta que puede generar un quiebre en vos. Pregúntate, ¿tú puedes controlar tus miedos? ¿Tú eres capaz de tener control sobre lo que sientes o dejas de sentir? Si la respuesta fue sí, digamos que sos un ser bastante iluminado. Si la respuesta fue no, formas parte del montón en el que todos estamos metidos, ¿sí? Audiencia, comunidad, muchachos, muchachas, chicos, chicas, el control es para y exclusivamente los procesos, nada más. No podemos controlar gente, no podemos controlar nuestras emociones, no podemos controlar aquello que es variable y que no tiene peso, ¿sí? Sí podemos controlar procesos, ¿bien? El control está pura y exclusivamente creado para los procesos, ¿bien? Hay un licenciado en administración que escribió una frase muy interesante, un británico, un tal Robbins, el año 1996, si me permiten se las voy a leer, y dice: el proceso regula actividades que aseguren que se están cumpliendo tal y como fueron planificadas, corrigiendo cualquier desviación significativa de la meta, ¿sí? El control está atado pura y exclusivamente a los procesos, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con mis miedos? ¿Los puedo controlar? Y como que ya dijimos que no, ¿sí? Un miedo es una emoción, es algo variable, puede ser tan grande como un mundo, tan chiquito como una semilla, ¿sí? Y puede provocar grandes estragos también en nuestra vida. Controlar el miedo es que poner el mar en un vaso, no se puede, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Gestionar. ¿Qué gestiono? ¿Cómo, Pablo, gestionar? ¿Qué es eso de gestionar? Sí, podemos gestionarlo. ¿Existe el control? Existe el control. ¿Existe la gestión? Existe la gestión. Ahora, ¿qué gestiono? Bien, vamos a lo siguiente. La gestión está basada o está relacionada con las capacidades y habilidades que cada uno de nosotros tenemos ante una situación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo miedo de enfrentar a una chica. Bien, ahora, ¿cuáles son las herramientas con las que yo cuento que me pueden ayudar a mí a poder acercarme a ella y charlar y expresarle mis sentimientos o expresarle lo que me está pasando, ¿sí? Y yo puedo, yo hablo bien, me puedo parar bien, soy respetuoso y empiezo a ver qué herramientas tengo yo para poder utilizar en esa situación, ¿sí? Todo esto siempre lo voy a tener en un plano más imaginario, lo voy a tener en un plano de más, eh, de más intimidad antes de poder ir y declarar una emoción tan fuerte como el miedo, pero que es el amor, a otra persona, chico o chica, ¿sí? Bien,
¿Cómo puedo hacer yo para gestionar este miedo? Acabo de darte un tip súper importante de tres. ¿Sí? El primero es la ventaja, el primero es la fantasía. ¿Sí? Actuar en un marco seguro de simulacro, de miedo o de peligro. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Es mi mente. Es mi mente. Simplemente me imagino la situación, trato de ver los posibles escenarios que esa situación, en los que la situación puede aparecer, ¿sí? Y cómo actuaría yo en cada uno de ellos. Bien. Eso es una de las cosas más prácticas y fáciles que podemos hacer para alimentar nuestro valor, ¿sí? Y para poder generar mayor autoestima al momento de enfrentar una situación de miedo. Y para racionalizar, ¿sí? Cada uno de mis actos, entender para qué estoy haciendo esto, no por qué, entender para qué lo hago. Bien, ese sería el primer tip, actuar en un marco seguro de simulacro de peligro o de miedo, ¿sí? El primero, fantasía, imaginación, eso es útil. El segundo, ventaja evolutiva. ¿Qué quiere decir ventaja evolutiva, Pablo? La ventaja evolutiva quiere decir que si vos tomás a tu miedo de la mano, ¿sí? Y avanzás a través de él, repito, si tomás a tu miedo de la mano y avanzás a través del miedo, vas a encontrarte que después del miedo está la vida. Vas a encontrarte que después del miedo está el éxito. Vas a encontrar que después del miedo está lo que estabas buscando, tu meta, tu logro, tu ambición, tu deseo. ¿Sí? La vida se encuentra después del miedo, no de los medios. ¿Sí? No confundamos. Usar medios para lograr objetivos, ¿sí? Para lograr metas, puede ser bueno, pero si solamente basamos nuestros logros en medios y no superamos o atravesamos nuestros miedos, vamos a llegar muy cerca, con la sensación de haber llegado lejos. El enfrentar nuestros miedos, ¿sí? Tomándolos de la mano y avanzando a través de ellos, decirle, yo sé que estás ahí, yo sé que tengo miedo, aún así voy a seguir, ¿sí? Porque mi deseo, mi voluntad es más grande que vos y yo voy a seguir avanzando, ¿sí? Mucha gente ha logrado excelentes resultados en sus vidas al enfrentar sus miedos, ¿sí? Personalmente tengo muchas experiencias íntimas, personales, ¿sí? Que no vienen al caso, pero en las que sí he logrado avanzar en un proceso, avanzar en una parte de mi vida venciendo miedos. Esta que estás viendo vos ahora es una de ellas, ¿sí? Esta yo la estoy compartiendo con todos. No te das una idea el miedo que tengo y aún así estoy sentado. Creo que decía al principio del video, vergüenza siento también, pero es normal, ¿sí? Y yo como coach me dije a mí mismo, bueno, a ver Pablo, ¿es más fuerte tu miedo o tu deseo de lograr cosas? Yo dije, no, mi deseo de lograr cosas. Bueno, fantástico. Agarra tu miedo, agarra tu vergüenza y va, enfrentá, vamos, atravesalos, ¿sí? Ventaja evolutiva, salir a enfrentar tu miedo te da la opción de poder contar con mejores capacidades de supervivencia. Esa es la ventaja evolutiva. Hasta ahora vimos dos. La primera, actuar en un marco de simulacro seguro, como puede ser nuestra imaginación, ¿sí? La segunda, ventaja evolutiva, aceptar tu miedo, tomarlo de la mano y caminar con él y atravesarlo, ¿sí? Eso va a darte la ventaja sobre el miedo. El tercero y el más importante se está basando en un estudio que se realizó en el año 2010, ¿sí? En donde algunas personas que tenían miedo especialmente a los fantasmas, monstruos, esos trambólicos que vemos en las películas, ¿sí? Se las puso en un ambiente seguro, como vimos en el tip número uno, se las puso en un ambiente seguro con luz, televisores, sonidos, se les puso una buena pantalla, una hermosa película de terror, ese que son bien, que no entendés de dónde salen tantos bichos locos, y se las observó y se observó su comportamiento neuronal. Bien. Y esto es algo práctico y seguramente más de uno de nosotros lo hemos vivido. Cuando están frente a una situación controlada de miedo, su amígdala, ¿sí? Que como habíamos dicho al principio es la glándula que
controla nuestra parte razonal, su amígdala no se prende, no se estimula. Lo que sí se estimula es el cerebro córtex o el cerebro racional. Eso sí se estimula. Y al estimularse esa parte del cerebro córtex o racional, bien, nosotros empezamos a generar estrategias mentales sobre cómo enfrentar esa situación si nosotros estuviéramos ahí. ¿Sí? Como escuché a alguien decir una vez, eso es muy práctico en el caso de que pueda llegar a haber algún tipo de apocalipsis zombie. Sí, pero bueno, básicamente es eso. ¿Sí? El poder establecer situaciones imaginarias y encarar las resoluciones o las estrategias que nosotros tomaríamos ante esa situación. ¿Sí? ¿Qué nos ayuda a poder desarrollar esta habilidad? Ojo, ¿sí? No estamos hablando de que es fácil, es una habilidad, como todo, tiene un proceso de desarrollo. ¿Sí? Hay dos cositas que yo te sugiero que estoy haciendo también yo en mi vida personal para poder empezar a gestionar esta cuestioncita del miedo. ¿Sí? Practicar deportes extremos. Por ejemplo, por lo general uno siempre puede practicar natación o puede practicar ciclismo, o puede practicar fútbol, básquet, vóley, o deportes que son de equipo tranquilos, ¿sí? Pero hay ciertos tipos de deportes, bien, que a pesar de que no los ejerzamos nunca en la vida, nos preparan mentalmente para situaciones específicas. Por ejemplo, el hacer boxeo, el hacer algún tipo de arte marcial mixta o el hacer algún tipo de arte marcial como el judo que me permite el contacto físico, ¿sí? Eh, Hay un arte que nunca me sale, creo que es el shui jitsu, creo que es algo así. Eh, el poder practicar este tipo de deportes, yo no te voy a hacer decir que saltate de un jumping atado con una cuerda a las patas de 300 metros, porque yo creo que ni yo lo haría. Pero el poder practicar ciertos deportes o salir de la rutina que nos da tranquilidad o seguridad, nos va a ayudar a poder generar o desarrollar ciertas habilidades que hasta el momento no las teníamos desarrolladas porque no las estábamos estimulando básicamente. ¿Sí? Entonces, esa es mi invitación. ¿Sí? Hoy hemos tenido una pauta muy general acerca de los miedos, qué son, cómo aparecen. Bien, hay algunos miedos que tenemos de manera natural en nuestra vida, que son originarios, evolutivos, y otros que podemos ir aprendiendo. Bien. Aquellos miedos que aprendemos son con los que más luchamos, bien, a diario. Ahora, la pregunta poderosa y la pregunta que puede llegar a generar un quiebre en tu vida. ¿Cómo haces vos para generar la estrategia correcta para atravesar tus miedos? ¿Sí? Esa respuesta la vamos a tener la próxima semana en el próximo video. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por haber escuchado y por haber, si tomaste nota, mucho mejor. Si te quedó alguna duda, volvé a repasar el video. Por favor, en los comentarios abajo pone comentarios, me pareció bien, mal, tengo esta duda, tengo aquello. Yo leo los comentarios. Si tenés alguna sugerencia de algún tema que te gustaría tratar sin exponer tu intimidad, decís, Pablo, me gustaría que podamos o que puedas hablar o desarrollar tal o cual tema, ¿sí? Y yo me pongo, estudio el tema y buscamos la información y desarrollamos el tema en unos 2 o 3 videitos, ¿sí? Te recuerdo, esta es la primera entrega del miedo, ¿sí? La segunda entrega vamos a hablar acerca de cómo vos podés gestionar esas estrategias para atravesar tus miedos, ¿sí? A través de tus herramientas. Vamos a entrar en el campo más del coach, ¿sí? Hoy lo que hemos dado fue un pantallazo general acerca del miedo para que vos, yo y todos podamos entender qué es el miedo, ¿sí? Porque la primer pauta más importante que tenemos que entender es que no podemos enfrentar algo que no conocemos, ¿sí? Entonces, primero conocemos, generamos la estrategia y lo enfrentamos, ¿sí? A eso vamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un muy buen día. No te olvides de suscribirte y darle un like. Te espero. Gracias.